esta noche. Vamos a ceder el uso de la palabra al congresista Manuel Danmer, que tiene 15 minutos para presentar sus reflexiones y sus ideas en esta mesa. Un saludo a los organizadores de este evento y a todos los asistentes, así como a la mesa. Creo que este es un tema muy importante. En el Congreso de la República estamos con una actividad al respecto. Hemos organizado ya una primera audiencia. Tenemos todavía 3 eventos más para avanzar en este debate que es fundamental para la vida democrática. Y las condiciones del ejercicio de la democracia en relación a los medios de comunicación tienen expresiones muy concretas. La primera expresión concreta es cuando públicamente yo invité a Hugo Guerra del Comercio para que participara en el evento. Él dijo que, bueno, iría, pero que él sabía que yo tenía un proyecto de ley, que ya estaba escrito, y que yo estaba haciendo una pantomima para presentar el proyecto de ley para controlar los medios de comunicación, en particular el comercio. Me alegra que esté aquí un representante del comercio, porque yo lo invité a Hugo Guerra al evento del comercio, al evento del Congreso, y no fue. Y le iba a hacer una pregunta que le hago ahora en el comercio: ¿dónde está ese proyecto de ley? Y le voy a leer lo que podría ser ese proyecto de ley. La concentración de la propiedad del sistema de medios de comunicación crea un entorno que favorece la monopolización del mercado de la publicidad, introduce barreras a la entrada de nuevos actores del mercado y conduce asimismo a la uniformidad de los contenidos de los medios de comunicación. El desarrollo del sistema de medios de comunicación se ve cada vez más arrastrado por el ánimo de lucro. Como consecuencia, no se salvaguardan en la medida adecuada los procesos sociales, políticos o económicos, ni los valores recogidos en los códigos de conducta periodísticos. Considera, por tanto, que la legislación en materia de competencia debe estar interrelacionada con la legislación en materia de medios de comunicación, a fin de garantizar el acceso, la competencia y la calidad, y de evitar conflictos de intereses entre la concentración de la propiedad de los medios y el poder político, que son perjudiciales para la libre competencia, la igualdad de condiciones y el pluralismo. Ahí está, el proyecto que ya me oculta. La verdad es que esta es la norma que se llama Concentración y Pluralismo de los Medios de Comunicación de la Unión Europea del año 2008. Esa es la verdad. Yo no tengo ningún proyecto de ley, pero a partir de inventar una situación, el comercio inventó una calumnia, como que yo estuviera actuando por lo bajo para favorecer una supuesta acción del presidente de la República para controlar el comercio. Por eso yo hasta ahora estoy esperando que el comercio me diga dónde está. Inclusive cuando hicimos el primer evento, y esa es otra demostración de cómo funcionan los medios, el comercio sacó una nota diciendo que no se había realizado el evento, que había sido mal hecho, que un grupo de estudiantes pidió discutir, no dieron la palabra y que ni siquiera había una fecha para la segunda oportunidad. Entonces yo le mandé una carta aclaratoria. Y el comercio sí la publicó, solo que junto con el aviso de los muertos. O sea que lo habrán leído los que tenían un muerto ese día. Y no pudo hacer ninguna modificación porque mi rectificación era exacta. Había mentido el comercio en esa nota. Entonces, digamos, un medio de comunicación que controla el 80% de la propiedad de la prensa escrita, que tiene 2 canales de televisión de noticias diarias manejados por el mismo grupo económico, puede darse el lujo de hacer este tipo de desplantes al Congreso y de decir que el debate en el Congreso es un debate que está manipulado por abajo, y mentir, y ni siquiera rectificarse, sino seguir con ese tema. Y no solamente lo digo yo, les sugiero a ustedes, a todos, que lean lo que dice la ministra de Pesquería, recientemente cambiada. Dice que ha sido el comercio el que ha hecho una campaña expresa con los grandes empresarios pesqueros, y señala con nombre propio al señor Dubois y a su esposa como lo que han pagado, y hecho una campaña para sacarla a ella. Lo dice ella, acaba de ser ministra del gobierno durante 2 años. Entonces, lo que estamos viviendo en el Perú es no solamente una posibilidad, estamos viviendo la concentración de los medios. En algún momento se dijo, bueno, lo que hay es que hay muchos medios, y nosotros solamente somos 6 o 7, claro, 6 o 7 que controlan el 80%, y después hay un montón que tienen muy poca propiedad. Esa concentración de la propiedad en sí mismo es una concentración que afecta a la democracia. En sí mismo es una concentración que afecta a la libertad de expresión, los derechos fundamentales
de expresión, de opinión y de comunicación y de información. Eso lo dicen todas las legislaciones internacionales y eso en el caso del Perú es lo que estamos viviendo. Pero no solamente, y ese es el punto complementario, sino que existe una nueva circunstancia, se ha explicado muy bien en la mesa anterior y en el evento que hicimos en el Congreso también se explicó. Hay una nueva circunstancia en el aspecto mediático, y es que ahora hay una revolución tecnológica, que existe el fenómeno multimedia. Ahora los medios están vinculados unos con otros. El medio televisivo, el medio radial, el medio escrito están vinculados, forman una atmósfera comunicacional. Ahora la verdad es una verdad establecida por la veracidad de ese sistema de comunicación. Crea una atmósfera donde la veracidad está porque un periódico dice que la parada va a ser tomada hoy día por el municipio contra los trabajadores pobres. La radio dice, están tomando la parada contra los trabajadores pobres. Y la televisión saca unos trabajadores pobres que dicen, me están quitando mi trabajo. Entonces, como tres medios dicen lo mismo, es verdad. O es veraz, por lo menos, es posible. Pero los tres medios son los mismos, es el mismo grupo económico, que está buscando un efecto político. Entonces, ese efecto multimedia es una nueva condición que obliga a todas las sociedades a que existan normas para controlar la propiedad cruzada. No solamente en el caso del Perú, existen en todas partes del mundo normas para evitar que un medio que tenga una fuerte presencia en televisión tenga una fuerte presencia simultáneamente en prensa escrita. Que un medio maneje al mismo tiempo varios sistemas, está manejando la construcción de la veracidad en la vida social y está afectando la formación de opinión pública. Entonces, en el caso del Perú no hay normas para controlar la propiedad desde el punto de vista de la televisión y de la radio, pero no sobre la prensa, y menos aún sobre las nuevas condiciones que hay con todo el espectro que hay del sistema digital que se expande con la red de comunicación dorsal y que va a crecer con el sistema de internet, tanto que cuando ha pasado la televisión de analógica a digital y cada canal de televisión pasa a tener 4 canales más, no se ha dado a concurso, no se ha dado a que participen más gentes, a que se amplíe la democracia, la libertad de expresión, se les ha dado a los mismos canales que se amplíen. Entonces tenemos en el Perú una concentración creciente de los sistemas de comunicación y en este cambio tecnológico es indispensable esa regulación. Entonces viene otra falsedad que el comercio se la dijo a Salomón Lerner, luego me la dijo a mí, luego le dice a quien critica, quieren ustedes regular los contenidos. Van ustedes a querer cambiar la historia del Perú. Y eso es mentira, no tiene ninguna demostración. Entonces decimos, hay que respetar la libertad de expresión. Y bien se ha dicho aquí por todos los especialistas que participen más es la mejor manera de respetar la libertad de expresión. Que se reduzca, que se concentre, es una manera de alterar los contenidos y de afectarlos. Entonces, junto con este efecto multimedia, hay un último aspecto que es fundamental y que es el peligro principal contra la vida democrática en el Perú. Somos un Estado que ya vivió la prensa chicha. En este periodo ha habido el fenómeno analizado por el Poder Judicial y ha habido gente del Ejército, altos mandos militares que han dicho sí, el dinero salía directamente de las fuentes del Ejército, salía del Estado y era para controlar la prensa chicha en función de objetivos políticos reeleccionistas. Y están los montos, todo eso está confirmado. Todo eso está absolutamente confirmado. ¿Y en qué consistía la prensa chicha? En decirle a Gustavo Mome barbaridades, en atacar a todos los dirigentes políticos, sociales y culturales del Perú con las peores barbaridades, diariamente poniendo en todos los medios de comunicación, en todos los kioscos, una serie de mentiras y calumnias, y eso se manejaba directamente del Palacio de Gobierno, y se manejaba directamente del núcleo central del poder, administrado por Montesinos y por una corte que estaba en el servicio de inteligencia. Eso está probado. Esa experiencia de la prensa chicha es una experiencia funesta de concentración de medios. Ahora hemos pasado a otro estado. No estamos en la misma circunstancia. Pero hay una concentración de medios desde el punto de vista del manejo periodístico. Uno ve ahora RPP, ve algunos 4 o 5 medios y más o menos la misma información. ¿Saben ustedes cuántos fueron a la marcha en Cusco? ¿Saben los 50.000 personas que hubieron en Cusco? El comercio sacó una nota diciendo que se estaba afectando a los turistas. ¿Saben ustedes que el tema del Cusco es fundamentalmente porque el gas de Camisea, en vez de servir para la industrialización del sur del Perú, va a servir para favorecer que nosotros financiemos el ducto y luego se lleve el gas para transformado en energía para el desarrollo del norte de Chile? Eso no existe en el Perú como tema de discusión. Está reducido en otros aspectos. Entonces, existe una formación de la voluntad política que está siendo deformada. ¿Y qué pasa cuando en ese sistema de Estado y de partidos y de sociedad no hay partidos políticos? En el Congreso existen 16 partidos políticos inscritos con legalidad para presentar listas. Y de esos 16 que existen, el jurado de elecciones hizo un estudio.
4 o 5 existen en 5 o 6 ciudades, el resto no existe. Cuando hay proceso electoral ponen en subasta las cifras. En esas condiciones, una concentración de medios como la que existe en el Perú es construir un partido político, es construir un Estado mayor de un partido político, y es vulnerar la posibilidad de la vía democrática en cuanto a la opción plural y democrática. Entonces, yo un poco de broma digo, el comercio del pulpo, el partido del pulpo, tiene su jefa de propaganda que es Marta Meyer y tiene su jefe de inversiones que es Fritz Dubois. Entonces, en un país donde los grupos corporativos manejan también inversión, resulta que estamos yendo a un proceso electoral donde la voluntad popular va a ser marcada por las condiciones que pongan este gran poder de concentración de los medios. ¿Qué hacer? Hay que discutir, hay que construir un consenso, hay que construir un consenso ciudadano y nacional básico para enfrentar estos problemas, que es garantizar la libertad de expresión para poder enfrentar lo que la propia Constitución señala, no al acaparamiento que lleva a deformar los derechos fundamentales de expresión, de opinión, y lleva también a deformar la voluntad ciudadana y por esa vía a hacer peligrar la democracia. Eso es lo que hay que construir un consenso para estos temas. Nosotros no estamos con ninguna ley escondida y tampoco estamos buscando provocar una circunstancia, sino que más bien se den las posibilidades para que estos temas alerten a la sociedad peruana que es la hora que se tomen medidas que en todo el mundo existen, por lo menos que se tomen las medidas que existen en Estados Unidos sobre la propiedad y los que existen en Europa y en otros países sobre el tema de la manera de regular la competencia. Eso sería, en el caso del Perú, un cambio sustantivo y fundamental, pero eso ni siquiera es aceptado por quienes tienen en este momento la creación principal de opinión pública a través principalmente del núcleo del comercio, que es el que tiene la mayoría en la concentración de medios. Creo que este es un debate muy ilustrativo, interesante. Hay que colocarnos de la perspectiva del ciudadano y de los intereses de la nación. Y francamente he visto con preocupación la debilidad de la argumentación del amigo Quiroga, porque él es un gran constitucionalista. Y lo que dice va en contra de lo que señala la Constitución y que él debe conocer. Tiene dos argumentos centrales. Uno, que la Constitución prohíbe el abuso de posición de dominio, no el monopolio. Y dos, que diferencia entre prensa escrita y radio y televisión. Pero es la sentencia del Tribunal Constitucional, que estoy seguro que lo conoce el doctor Quiroga. La sentencia del Pleno Jurisdiccional del 11 de septiembre del 2012. No le leo el expediente y todo, pero todos lo conocen. ¿Qué dice esta sentencia? Dice el artículo 61. Y en el artículo 61 señala expresamente esta sentencia que la Constitución peruana hace un distingo entre el monopolio en cualquier empresa del monopolio en lo que tiene que ver con la prensa. En cualquier empresa se puede permitir el monopolio, lo que no se permite es el abuso de posición de dominio. Pero en lo que se refiere a la producción, a las empresas que tienen que ver con la prensa, con los medios, no se permite el monopolio. Ninguna forma, ni directa ni indirecta. Está dicho aquí expresamente. No obstante, de conformidad con el segundo párrafo del referido artículo 61 de la Constitución, el asunto es distinto en lo que a los medios de comunicación se refiere. Ni los medios de comunicación, ni en general los bienes o servicios relacionados con ellos pueden ser objeto de monopolio o acaparamiento por parte del Estado o de particulares. ¿Y qué dice la Constitución? Dice expresamente. Por eso lo que está haciendo el comercio es inconstitucional. La Constitución dice expresamente artículo 61. La prensa empieza con la prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación social, y en general las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio, ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares. O sea que es, y la segunda cosa, hay un estudio, les recomiendo que lo lean, de septiembre del 2013, de Jorge Fernández Vaca. Aquí se ha dicho de que eso de que el comercio controla, bueno, no controla casi nada. ¿Qué dice el estudio de Jorge Fernández Vaca? La compra de prensa por parte del Grupo del Comercio le va a permitir controlar más del 50% de la venta de periódicos en todas las regiones y más del 80% en Lima y la región del centro. Los índices de Lima y las regiones del centro, sur y oriente harían inaceptable cualquier fusión en Estados Unidos y la Unión Europea. Y en el caso de la región norte, el aumento en el índice también sería considerado inaceptable. Este proceso de concentración
tiene una matiz especial si se toma en cuenta que con esta adquisición va a controlar el 79% de los ingresos por publicidad de todos los periódicos del país, y con esta fuente de ingresos puede financiar más de la mitad de sus costos de impresión. Como resultado de esta posición dominante en la circulación de periódicos, el Grupo de Comercio podrá captar mayores ingresos por publicidad y ello le permitirá a su vez aumentar el porcentaje de subsidio de sus periódicos. Ello hará inviable la expansión de los diarios competidores o el ingreso de nuevos competidores, los cuales tienen que cubrir no menos del 70% de sus costos con el precio de tapa. Entonces está la información estadística confirmada y está la norma constitucional. Lo que debería hacer el comercio es sujetarse a lo que dice la ley y permitir que efectivamente haya un buen debate en el país y que haya un acuerdo entre todos los peruanos para que, sobre la base de defender la libertad de expresión, se pueda dar una ley, se pueda dar una norma, se pueda dar una institucionalidad de este proceso para que tengamos una prensa que respete la libertad de expresión, la libertad de opinión y pueda formar adecuadamente la voluntad democrática. Gracias, buenas noches. Me permito presentarme, vengo de la ciudad de Bancay, capital de la región Apurímac. Llegué un poquito tarde, pero presente al fin, gracias a la invitación de AMAR y gracias también a la invitación de CNR. Y creo que este tipo de temas son muy importantes en la medida que nos permite visionar con mayor detalle y a través de una cercanía lo que ocurre en la prensa particularmente nacional, que lamentablemente en el interior se viene a constituir como un eco equivocado o acertado, pero eco a ti. Y es bueno venir de aquí y sopesar en el mismo lugar de los hechos los inconvenientes y los problemas que atraviesa la prensa en general y los periodistas al mismo tiempo. Yo asumo, por ejemplo, la posición del colega, bastante joven, seguramente él recién está pisando lo duro que es la profesión. Nosotros ya lo hemos experimentado muchas veces, y eso es cierto. Uno tiene que estar o bien con el patrón, y si no estás con el patrón, pues tienes la puerta abierta, pues, porque detrás de ti están 5 o 10 o más. Ese es el tema, ese es el problema. Y otro es, y para los periodistas que son jóvenes, debieran un poquito abrir los ojos sobre esa infausta y criticada ley Torres y Torres Lara, que el Congreso y algunos congresistas no dicen nada, muy a pesar de haber sido creado en un gobierno bastante golpeador a la prensa, como es el gobierno del señor Fujimori. Yo le pido al señor Dander Ego Aguirre, por ejemplo, que toque ese tema. Y no es como lo dice el doctor Quiroga, que recién está siendo hombre público en el Parlamento. Él ha sido diputado de Izquierda Unida y mucho tiempo, algunas veces lo hemos entrevistado para Inti Radio. Entonces, el tema es, ¿por qué el comercio, siendo una potencia, periodísticamente hablando y económicamente hablando, quiere comprar Epensa, que es dueño del diario Ojo, del diario Comercio y sus cadenas en el sur, en el centro y en el norte, si no tuviera el interés, no solamente económico, sino controlar el querer ciudadano y poblacional, sino masificarlo? Es cierto lo que dice el profesor, mejor dicho, el señor Quiroga, que no se vende 1 millón de diarios en el país, pero sí se influye significativamente a través de la televisión, a través de la radio y a través de los medios de comunicación escrito, se influye de acuerdo a quien pone el interés de por medio. Esto es uno. Y lo otro, pues espero que el señor Ego Aguirre tome esto de la ley de Torres y Torres Lara. ¿Y qué esperamos, pues? Fujimori quería la división de la prensa, por eso le quitó el 1% del único ingreso que tenía en el país, derecho de publicidad. El 1% de la publicidad iba al colegio de periodistas. Pero como dijo, los periodistas, si no lo bajamos ahora, ellos nos van a bajar, pues nos bajaron a nosotros. Esa es la historia, jóvenes. Ustedes que son estudiantes o son profesionales, pero hay que un poquito retroceder a esa infausta década y allí conocerán lo verdaderamente que es la profesión del periodista. Muchas gracias. Gracias. Una intervención más y con esto podemos ir cerrando. Por favor. Rezo, Muy breve, sin ánimo de ser redundante. Todos recordamos, y si hacemos memoria,
decenio el fujimorismo fue el más nefasto en cuanto a libertades democráticas. Y la candidata al Congreso por el fujimorismo fue precisamente Marta Meyer. Ahora, los periodistas que salieron por presiones del comercio, además de Rosa María Palacios, habló de Josefina Tausen, habló de Raúl Tola, habló de muchos más, habló de la gente que salió de Canal N, lo hicieron por principios, porque la libertad de prensa no es lo mismo que la libertad de empresa, concebida tal como está en el sistema, tal como lo concebimos ahora, tal como lo conocemos ahora, lo sufrimos ahora. Y bueno, digo porque varios llegaron a tiempo, puntualmente a esta reunión. Sentencia del Pleno Tribunal Jurisdiccional Constitucional 11 de septiembre del 2012. Comentando el artículo 61, no son mis palabras, son lo que dice el texto. Puede apreciarse que la Constitución de 1993, a diferencia de su predecesora, la Constitución del 39, como principio general no prohíbe los monopolios, salvo el monopolio legal, sino solo el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Se trata de una opción constitucional coherente con el objetivo de promover la legal y libre competencia. Y más abajo, punto 23, no obstante, de conformidad con el segundo párrafo del referido artículo 61 de la Constitución, el asunto es distinto a lo que a los medios de comunicación se refiere. Ni los medios de comunicación, ni en general los bienes o servicios relacionados con ellos, pueden ser objeto de monopolio o acaparamiento por parte del Estado o de particulares. Aquí se ha mencionado la experiencia de otros países donde justamente las empresas que tienen que ver con la prensa, con los medios de comunicación, tienen un bien distinto a cualquier otra empresa. Eso la Constitución del vigente lo mantiene en el artículo 61. Por eso es que yo dije mi extrañeza de que un constitucionalista tan brillante como el doctor Quiroga está defendiendo totalmente de forma equivocada el comercio. Creo que lo va a terminar despidiendo del comercio, porque ciertamente es una defensa equivocada, porque la Constitución dice expresamente lo contrario de lo que él está sosteniendo. Y lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional que tiene carácter obligatorio. En segundo lugar, en el Perú, el problema de la libertad de expresión es el problema central. Y bien se ha dicho en las exposiciones anteriores sobre América Latina y sobre el mundo en general, toda la política que se llama de regulación de medios no es para regular contenidos, es para ampliar la libertad de expresión. Y se habló de que no estamos en el estado absolutista, que estamos en un momento donde lo público son los ciudadanos, y es el derecho de los ciudadanos a poder participar activamente en la libertad de expresión, y dentro de esos ciudadanos, los periodistas que trabajan en esos medios. Creo que en ese marco que hay que plantear, a mí me pareció muy interesante lo que se está trabajando, la experiencia que señaló uno de los ponentes de las coaliciones. Nosotros vamos a hacer el 24 de marzo nuestra segunda audiencia, esperamos que vayan la gente del comercio, y luego seguiremos, y me parece que vamos a ir a buscar un tipo de coalición. Me parece muy interesante buscar los puntos comunes en los cuales se pueda, por parte de un gran movimiento ciudadano, defender que la libertad de expresión se pueda consolidar y afirmar de acuerdo al mandato constitucional y de acuerdo a los requerimientos de una prensa que ayude a formar la voluntad democrática y a mejorar las condiciones democráticas del conjunto de la institucionalidad peruana. Con Gustavo Gómez y Guillermo Martín, a quienes nos agradecemos infinitamente por estar con nosotros en este seminario. Muchísimas gracias por estar aquí.